Pop Secret presenta Querido Raúl. 1. La fuga. Querido Raúl, quiero contarte una historia. Siempre la he contado como mi primera fuga. Pasó la noche del sábado 11 de agosto de 1984, cuando viniste a Mendoza a presentar tu disco Reina Madre en el Estadio Pacífico. Yo tenía 14 años recién cumplidos y era un fan rabioso tuyo por razones que me sobraban. Raúl Porchetto es uno de los artistas pioneros del rock argentino. En 1972, con apenas 23 años, editó su primer trabajo discográfico, Cristo Rock, de marcado acento progresivo. En 1976, integró el efímero grupo Por Sui Gieco, con los ex sui generis Nito Mestre y Charly García, más la voz de María Rosa Llorio y León Gieco. En los años 80, publicó los primeros discos argentinos de rock moderno, Metegol y Televisión, acompañado de una banda de lujo que luego haría historia en esa misma década, el grupo Hit, Pablo Guyot, Willy Iturri y Alfredo Tot. Posteriormente, los álbumes Che Pibe, disco de oro en 1982 y Reina Madre, doble platino en 1983, lo encumbraron en lo más alto del rock argentino. Más tarde, El Mundo Puede Mejorar, del 84 y Noche y Día del 86 acentuaron su masiva repercusión. Autor de la obra sinfónico-coral Madre de Dios y del musical Yo Soy, en 2016 realizó el Concierto Mágico, donde fue acompañado por figuras como Charly García, León Gieco, Juanse y Lito Vitale, entre otros. Con 20 discos de estudio, 2 en vivo y 6 recopilaciones, Raúl Porchetto es uno de los referentes del rock sudamericano. Ok, ahora volvamos a 1984. Yo era un fan tuyo ya desde el disco del 82 Che Pibe. Había flasheado con vos en el bar rock de ese mismo año y eras prácticamente mi guía espiritual. Me sabía todas las canciones de Che Pibe y Reina Madre y las clavaba con tus agudos perfectamente. Así que cuando me enteré de que venías a Mendoza, dije, tengo que verlo. Pero yo no me refería al recital, yo quería verte en persona. Al recital era imposible ir. A mis 14 años yo era tan desatinado y tan quilombero y me iba tan mal en la escuela que prácticamente me había convertido en la oveja negra de la familia. Mi padre, que en paz descanse, era un tipo muy estricto. Pedir plata para ir a un recital era una utopía. Forget it. No way, José. No way. Por eso, al menos quería conocerte en persona. No sé cómo conseguí el dato de que ibas a estar parando en un hotel del centro, así que ahí planeé la fuga. El recital entonces fue un sábado. ¿Cuál era el plan familiar de sábado por la noche? Ver tele. Así que, ansioso porque todos se fueran a dormir, yo fui el primero en meterse a la cama. Chao, hasta mañana, chao, chao, chao. Al rato cayó el otro, después el otro. Después mis viejos se fueron a la cama. Se apagaron las luces. Se hicieron las sombras. Y yo salí de la cama completamente vestido y con las zapatillas puestas y me fui al patio. Porque en la tarde, cuando todo el mundo estaba en sus quilombos y cuando había actividad de sobra, yo agarré la escalera que teníamos y la dejé apoyada contra una pared porque no podía salir por la puerta de calle. Mira, estos dos son mis padres, 3 años antes de que yo llegue al mundo. La puerta de atrás es el único acceso a la casa. Y yo no sé
si mi familia tenía un oído privilegiado o qué, pero si había un sonido que escuchábamos desde cualquier punto de la casa, que tampoco era una casa grande, era el sonido de la llave entrando en la cerradura y dando media vuelta. Así que cuando salí de la cama, me fui al patio